there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices y alegres de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Y creyéndole al Señor que nos dé un gran programa el día de hoy para estudiar la palabra de Dios todos juntos. Dave, ¿alguna campaña? Sí, señor. Mi esposa y yo vamos a ir a Kinston, Arkansas, el 9 y 10 de marzo. Va a haber un servicio a las 6 de la tarde el sábado, el 9, y 10 de la mañana y 6 de la tarde, domingo, el 10. Este es Way of the Cross Church. Russell y Kim Meridian son los pastores y estamos esperando llegar. Está en noroeste de Arkansas. John. Sí, comienzo en abril, entonces voy a anunciarlas la próxima semana. Josh. Nada que anunciar. Loren. Sí, señor, este fin de semana voy a estar en New Boston, Texas. Voy a estar con el pastor Kate. Ya he visitado esa área antes, ¿verdad? Sí, muchos años he viajado ahí, una vez al año por muchos años, sí. Gospel Tabernacle en New Boston, Texas. Vamos a estar ahí el sábado a las 6:30 y el domingo a las 10:30 de la mañana. 2 servicios este fin de semana, sábado y domingo en New Boston, Texas. Sean. Sí, señor, en marzo 16 y 17 voy a estar en Marshall, Arkansas, Faith Worship Center. Este sábado va a ser un rally de jóvenes. Vamos a tener eventos para los jóvenes a las 4:30 van a comenzar y el servicio a las 7, y el domingo voy a ministrar en la iglesia a las 10 de la mañana. Si están en el área de Marshall, Arkansas, o si tienen grupos de jóvenes familiares que son jóvenes, nos gustaría verlos el sábado en la noche. Joseph. Sí, señores, tengo un servicio este fin de semana, viernes en Lakeland, Louisiana, Body of Christ Church. El pastor Richard Betrailer. Si están es un servicio este viernes a las 7 de la noche. Y 7 al 8 de marzo voy a estar con el pastor Kevin Barber en Graham, Carolina del Norte. Para más información, lo voy a dar después. Es Full Gospel Tabernacle, 2 servicios el jueves y el viernes en la noche. Espero verlos. Excelente. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dave, por favor. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol vuestro ira. La única ira que se permite es ira justa. Toda otra ira es resultado del viejo hombre que tiene que ser despojado y tiene que ver con nuestras emociones, que solo puede ser arreglado por el Espíritu Santo. Para que Él obre o trabaje, tenemos que tener la cruz como el objeto de nuestra fe. Ahora, Jesús en ciertas ocasiones se airó. Entonces, airarse no es pecado si es el tipo correcto de ira, pero la mayoría de las veces no lo es. Y entonces, ¿qué significa con la declaración que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? En otras palabras, ¿hay que arreglar el asunto antes de que anochezca? Sí, así es. Yo creo que esa es la idea. Diariamente. No mantengan la ira más de un día. Arreglen las cosas, si es posible, el día original en el que sucede. Eso no siempre sucede, desafortunadamente, pero hay que la gente puede amargarse. Así es. Y los sentimientos pueden crecer y eso no se hace. Aún, como dice el próximo versículo, ni deis lugar al diablo. Yo creo que están conectados. Yo creo, alguien dijo que ira constante que se permita quedarse le da a Satanás el poder. Él tiene un agarre, él tiene donde trabajar, donde poner sus manos encima cuando las personas se detienen a esa ira. La ira también es un obstáculo espiritual, tanto como lo es físico.
puede causar problemas físicos si la persona está airada hasta ese extremo. Muchísimo lo puede ser. Hay personas que se enojan si uno se le queda viendo nada más. Y esto no es lo que se supone que debemos ser como cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Usted mencionó que Jesús, Dios, se enoja a veces. ¿Cuál es la diferencia de una ira piadosa y de la que estamos hablando? La ira de Dios no daña a alguien, pero la ira física o natural sí lo hace. Dios se airea por el pecado en nuestra vida porque sabe que Sí, estamos dañando nuestra vida. correcto. Eso es diferente. La mayoría de la ira que estamos hablando es Egoísmo. egoísta. Si me estás dañando a mí, Sí, así es. Nuestro odio contra el pecado. Usemos un ejemplo. Si tuviéramos a una persona que estuviera completamente en contra del aborto, y todos lo estamos porque sentimos que es homicidio, pero si vamos más allá de presentar el problema y el tema del por qué es peligroso, maligno y por qué las mujeres no deben tener abortos y vamos buscando a doctores para dañarlos porque, no puede ser. bueno, es lo que quiero decir, que podemos tomar una justa indignación contra el pecado, pero podemos vengarnos contra la persona, dejando que la ira de nuestra persona se haga mucho más, que avance más allá de lo que la Biblia nos lo pide. Solo lo uso como un ejemplo extremo, pero así puede pasar. Yo creo que lo que se está refiriendo es cuando está fuera del control. Exacto. Yo no sé si está conectado a la ira, pero Santiago dijo que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Bueno, entonces, es una línea bien fina entre la ira de Dios y la En ira otras que no palabras, es nos piadosa. podemos vengar de alguien más cuando dejamos que eso avance. Creo que el temperamento es una de las últimas cosas que podemos poner bajo control. Es algo que nos causa más problemas que tal vez cualquier otra cosa. Amén. El temperamento, mal temperamento. Mucho de eso tiene que ver con mi voluntad. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y si yo no hago lo que yo quiero, voy a hacer un berrinche o lo que sea. Muchas personas usan la ira para manipular a las personas, para que hagan lo que ellos quieren, para Supongo que sí. intimidar, para manipular a otras personas. Si usted está alrededor de alguien que está airado, después de un tiempo dice, hey, lo que usted quiera, solo para calmar esa situación. Cuando el Espíritu Santo dijo que su ira no, que el sol no se ponga sobre su ira, arregle esa situación antes de que se ponga el sol. No se vaya a acostar con eso en su espíritu, en su corazón, ¿no? Corrija esa situación. Y no sé yo qué tiene que ver eso con la edad, pero yo sé que yo tenía un problema con mi temperamento. Ya no recuerdo yo la última vez cuando yo perdí el temperamento. Realmente no sé cuántos años han pasado, pero no siempre era el caso. Yo tenía un poco, bueno, no era yo una persona muy fácil, pero no me ha afectado ese problema durante ya años y le doy al Señor la honra y la gloria por ello. Bien. Permíteme decir esto, hermano Swagger. Estamos hablando de diferentes puntos. La Escritura no dice que no nos airemos, dice que no nos airemos o que airaos y no pequéis. Hablando del otro lado del péndulo. Realmente sí hay cosas que los creyentes deben de airarse por ellas. Podemos seguir el modelo del Señor Jesucristo en eso. Pensando en la situación de aquel hombre con la mano seca. Los líderes de Israel vinieron a observar para ver si él iba a violar el día de reposo, sanando el día de reposo. Estaban viendo ellos, esperando a ver si él iba a romper el sábado al hacer la sanidad del sábado. Absolutamente absurdo. Sí, eso. pero el punto era que ellos estaban tratando de acusarlo y atraparlo. Y él les hizo la pregunta si estaba mal hacer eso. Básicamente no le respondieron. Ellos se quedaron callados por su orgullo y arrogancia.
Él volteó a verlos y se enojó con ellos. Y creo que el Así hermano es. Smith lo mencionó. Que el pecado, la incredulidad, esas son cosas que airan a Dios. Pero permítame decirles algo práctico y permítame ver este país un poco nada más. Me impresiona a mí que más cristianos no están airados por lo que está pasando en nuestro país. Estoy completamente perplejo que más cristianos no tienen un enojo por la dirección de las cosas en nuestras iglesias, en Washington, en las ciudades, en nuestras familias, escuelas. Uno debe airarse por ciertas cosas. Ahora no debemos aclarar esto, pero lo vamos a hacer. No significa que tomamos acciones físicas y atacar a alguien. No, 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 no. Pero lo siento, cuando yo veo lo que está sucediendo en nuestras escuelas, hermano Swagger, donde hay gente transgénero, por ejemplo, que vienen y que transvestis vienen y tratan de adoctrinar a niños del jardín de niños, eso me aíra, una porque ira fuerte. esos son nuestros niños. Quiten sus garras de Claro. nuestros niños. Cuando yo veo que hay gente en Washington que están tratando de promover realmente el socialismo y el comunismo para destruir a este país, me aíra eso. Ujú. Y me aíra al punto de que lo primero que hago es orar contra ello. Y eso siempre debe ser nuestra respuesta a algo que trae esa indignación, una indignación justa. Buscar a Dios, pero no solamente quedarse callado. Uno tiene que hablar y declarar la verdad y la mentira. A mí me sorprende que tanta gente en este país está tan perezosa y apática contra estas cosas. Uno debe tener esa ira, uno Así debe de es, tener así esa pasión, es. porque cuando uno ve a Satanás destruyendo y el pecado destruyendo como creyente, uno debe decir, espera un momento, detente, esa no es la dirección en que las cosas deben seguir. Una vez más, cuando Cristo vio la destrucción del pecado, pero realmente su ira, si no me equivoco, se dirigía más que nada a la religión y la autojusticia. Así es. Eso realmente es lo Siempre. que lo airaba y frustraba porque estaban tomando lo que era de Dios, su palabra, su ley, y la tergiversaban y enseñoreaban a la gente con el propósito de oprimir. Y eso es lo único por lo que él se molestó, de lo que podemos ver, ¿no? Exacto, sí, de hecho, él vio lo que el pecado causó, de hecho, él lloró por el poder de destrucción, pero la manera como los líderes religiosos, su actitud, su disposición, su incredulidad, Dios se enojó por eso y tengo que preguntarme si el Señor se aira con algunos de nosotros por causa de nuestra incredulidad, Por nuestra apatía. por nuestra apatía, exacto. Pero si uno cree algo, uno va a actuar al respecto. Lo que acabas de decir es extremadamente importante. El ver el poder de destrucción que está sucediendo en contra de la nación Sí, por hombres y mujeres que están llenos del diablo, francamente. ellos son de su padre el diablo. Están haciendo la obra de Satanás. Y lo que están haciendo le hace daño a esta Así nación. es. Y Y aún por encima de eso, hermano Swagger, tenemos que ver primero la casa de Dios, tenemos que ver la iglesia. Jesús, podemos ver la manifestación más grande de su ira en el templo, con los cambistas, con todo lo que estaba pasando allí. sí, Él hizo un lazo y los castigó. De hecho, cuando hablamos de lo que está pasando en este país, la razón de todo, más que nada, yo someto, es por causa de la dirección de la iglesia. Si uno quiere saber por qué una nación va hacia abajo moralmente, miremos dónde está la iglesia y hacia dónde va. Nosotros debemos airarnos por falsa doctrina. Debemos airarnos hacia aquellos que están promoviendo la falsa doctrina. Ahora entendamos, por supuesto, que amamos a la gente y queremos verlos arrepentidos, pero al mismo tiempo yo diría, por ejemplo, papá es el anfitrión de todo esto. Él se apasiona mucho, a veces, mucho se apasiona por estas cosas, porque cuando uno comienza a ver cómo destruye a la gente, si uno solo se queda sentado y bosteza, hay algo malo con usted. Usted debería de airarse por estas cosas. Pero una vez más, cómo respondemos es importante. Oramos e intercedemos y debe llevarnos a buscar a Dios porque realmente Él es el único que puede hacer algo al respecto. Pero también, como les dije, hablar y vociferar su opinión. En cuanto a la ira y el sol, aunque se ponga el sol en la ira de uno, posiblemente lo podemos interpretar en cuanto a las 24 horas, pero más que nada, esto tiene que ver con que ya que uno se decida mentalmente, nunca llegue a airarse tonto
tanto, perdón, a llenarse de rabia tanto al punto de que no quiere usted buscar la solución, porque cuando esa raíz de amargura que viene de todo esto, una vez que esa raíz de amargura crece, les he dicho esto, miren, la raíz de amargura puede ahogar esas semillas de fe inmediatamente. Puede comenzar a impactar su relación con el Señor y con otra gente. Pero sabe, hermano Swagger, probablemente pudiera yo hablar de esto personalmente y todo hombre casado puede hablar de esto, yo creo. Cuando perdemos el temperamento, actuamos con ira, reaccionamos incorrectamente. Y una de las cosas con las que tenemos problemas a veces es de que se requiere de arrepentimiento. Tenemos que pedir perdón y eso no es fácil para un gran hombre poder hacerlo. Pero eso viene a crear la necesidad de humildad. Y yo sé que hay gente que nos está viendo ahora mismo que tienen problemas. Algunos de ellos aún se manifiestan físicamente, como enfermedades, dolencias, porque se han estado agarrando de ese enojo, orgullo y amargura en cuanto a una situación. Me parece que veo la ira en el corazón de muchas personas y es la causa eso de mucha enfermedad, ¿no? Yo lo creo, sí, aun cuando vemos la ira, el estrés de la gente por las situaciones. Por eso es que hablamos tanto de esta salud mental, ver consejería, psicólogos, porque hay problemas en su corazón y nada de eso va a ayudar. La psicología, todo eso va. Se molestan y no saben por qué. Bueno, sí, mucha gente ha formulado lo que de hecho no es realidad. Ellos han tomado una situación y han hecho esta narrativa en su mente de cómo ellos han sufrido y han sido la víctima de tantas cosas. Lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es, creo yo, diariamente ir ante el Señor. Escudriña mi corazón, Señor. Si hay algo en mí que no sea correcto, remuévelo. Trata conmigo, Señor, primero. Bueno, pero esto de poner el yo primero es un verdadero problema. Si una persona ciertamente está sirviendo a Dios, el yo viene Así de es. último, ¿no? Con la ira es esto. Es algo doble. Número uno. A mí se me ha hecho un mal. Y tal vez es cierto. Pero miren lo que pasa. Sea que a usted se le haya hecho un mal, y hay casos en los que sí ha pasado, usted tiene que darle eso al Señor, tanto como usted lo haría con alguien que estuviera del otro lado de la ecuación. Así que es casi como que realmente no importa si le han hecho un mal o si usted ha hecho un mal. Todo lo que requiere es arrepentimiento. Todo eso tiene que ser puesto al pie de la cruz. Y si no, en cuanto a lo que dijo Joseph, va a terminar en que Satanás obrará su poder de destrucción porque es una avenida que él puede usar. Me parece que no es tanto cosas que se hacen que están mal, sino ese espíritu que cautiva a la gente. Así es. Y ellos están molestos. Si les preguntas por qué están molestos, no saben, no podrían contestar. Hay dos lados de la ecuación que estaba mencionando. Está eso y la gente que, de hecho, cuando se le ha hecho un mal, y es donde la amargura realmente puede comenzar. Bueno, sí, siempre es el Exacto. Lo que caso. estoy diciendo Sí. es que la respuesta para ambos escenarios es la misma. Realmente, y una vez más, uno debe tener cuidado porque hay gente que ha tenido cosas malas contra ellos, están enojados, sienten como que se les ha dañado injustamente. Hay circunstancias muy extremas. Yo he hablado con gente, pero una vez más, la respuesta es la misma. Y si nosotros venimos a la cruz y verdaderamente dejamos nuestras cargas allí, el Espíritu Santo puede obrar en nuestro corazón y eso es el primer paso en ambas situaciones. Pero es un espíritu que Siempre. le está Estoy de afectando acuerdo a la con usted. persona. Estas cosas entran en la mente del hombre y comienzan a infestar. El problema es perdón, extender perdón, que por cierto no tenemos el derecho de retenerle a nadie. Si percibimos dolor, sea imaginado o real, no hay otra opción más que perdonar a ese individuo. Y si uno no lo hace, Pero en la mayoría de los casos no es algo que alguien le haya hecho a alguien. No es tanto ese el problema. no lo podemos hacer. Realmente hay una ira en ese corazón. Si, por ejemplo, les pregunta, ¿pero qué tal y tal cosa? No podrían contestar. Bueno, yo sé que eso existe, pero muchas veces Satanás obra tiempo extra en la mente de la gente para hacer que ellos crean que alguien les ha hecho un daño o que piensen algo. Y luego también nuestro interés en el yo comienza y rehúsa dejarlo.
y se convierte en una ira lenta, algo que uno no le suelta a nadie. Una de las cosas de eliminar eso, una de las maneras de eliminar eso es el perdón bíblico, soltando, dejando en las manos de Dios lo que sea que nos hayan hecho y soltarlo. Ese espíritu del que se está hablando, Jesús dijo que una persona que no estaba dispuesta a perdonar, literalmente, recordamos aquel hombre que fue perdonado y que se rehusó en perdonar una deuda simple que el hombre no podía pagar. La Biblia dice de que él fue entregado a los atormentadores, a los verdugos. No fue puesto en el infierno, fue puesto en manos de los atormentadores. Entonces, en el espíritu, ¿será que esa acción del Señor que realmente permite que los poderes de las tinieblas tomen nuestro corazón y nuestra mente y se convierte en algo dominante en la vida de una persona? Yo he sido el receptor de pensamientos malos y uno no puede hacer nada como individuos porque están seguros que cada declaración que uno hace se trata de ellos, cada acción que uno toma se trata de ellos, cada decisión que uno toma es anti ellos. Y es un espíritu atormentador que los atormenta. Ahora, la única ruta que deben reconocer, mire, aun si uno percibe que se le ha hecho un mal a uno como cristiano, y estamos hablando de instrucciones para cristianos, ¿verdad? No hay opción más que perdonar. De otra forma, los atormentadores van a ser el resultado final. Pero verdaderamente es para el beneficio de la persona, ¿no? Por supuesto. En lugar de la persona amén, que está exacto. dando. Pero es difícil porque si uno está convencido de que alguien le hizo un mal a uno, o tal vez la persona sí lo hizo, se siente como que el mal gana. Y si usted no perdona, tiene que entender, por ejemplo, digamos que esa persona con la que usted tiene esa situación, hay un temperamento que se levanta como un fuego, ¿no? Pero esa ira también es algo que consume en su corazón perpetuamente y pueden ser afectados bastante. Pero si usted no llega a esa persona con ese perdón, ahora ellos son dueños de usted y tal vez usted no se da cuenta. Y hay gente que está caminando en el mundo que tienen una ira hacia otra persona y la otra persona ni siquiera lo sabe. Y ese otro individuo está siendo consumido por eso. Y realmente es una forma de esclavitud y no es la voluntad del Señor, eso en lo absoluto. Pero una vez más, airaos pero no pequéis. Hay un lugar correcto donde podemos hablar de una justicia, una justa indignación donde el Señor nos provoca a tener eso y en ese caso debemos de hacerlo como dijimos anteriormente. Pero tristemente, hermano Schrager, es la minoría de los Así creyentes es. que viven así. Más tiene que ver con lo que el hermano Larson estaba diciendo y lo que usted ha dicho. Tienen esa respuesta carnal de esa ira temporal con la que el Señor tiene que Sí. tratar. Es tan prevalente, él lo lista un poco más adelante otra vez. La ira de la que estamos hablando en la palabra, en el griego, realmente es esa disposición arraigada que una persona mantiene. La ira es la explosión Mm. y a veces podemos expresarlo en la explosión. Yo, a lo largo de mi vida, probablemente he sido el tipo que practica tumas. Mi esposa, la ira lenta, pero cuando finalmente explota, más nos vale buscar salida porque uno no vio cómo venía, pero si uno mantiene eso en uno puede crear lo otro. Pero son actitudes malas las que son creadas. Es un espíritu que es ruin. La amargura arruina el interior de la experiencia cristiana. En este versículo Algo estamos inter- hablando de la ira. Tiene que ver con esa amargura, el sentimiento de amargura, de fomentar la amargura, como beber veneno pero esperando que alguien más muera por ello. Usted es el que se está envenenando Sí. en su propio Sí. espíritu. Esencialmente eso es lo que pasa cuando uno no perdona. Eso trae un veneno y usted lo ha mencionado en lo físico. Yo he tenido amigos doctores que me lo han dicho, cómo afecta todo esto, afecta todo el Así cuerpo, es. los Así patrones es. de Así sueño, es. eso termina lastimándolo a uno, trayendo enfermedades y se fomenta y se manifiesta Así durante mucho es. tiempo. Hubo una historia que se contó, y la he contado ya yo varias veces en la predicación o la enseñanza,
escuché a Malcolm Smith hablar de la ira y había un cierto caso donde un caballero y su hermana existían en la misma familia y la familia era una familia rica. La hermana se iba a casar e iba a entrar en una situación económica que iba a ser favorable, ¿no? Y supliría todo lo que ella iba a necesitar. Entonces, conforme a los padres vieron eso, ellos decidieron en su testamento dejarle todo al hijo, porque obviamente la muchacha iba a entrar en una situación económica mucho mejor de lo que iba a tener. Después que hicieron eso, entonces tuvieron un accidente y los padres se mataron en ese accidente, ¿no? Tiempo después, el matrimonio planificado se deshizo y en el testamento el hermano recibió todo. Entonces, la hija que quedó fuera del testamento estaba muy airada y cada vez que él, como pastor, él se acercaba a ella, esa ira le caía encima. Él me quitó esto, él me hizo esto, él me hizo aquello. Y en un periodo de tiempo, eso literalmente empezó a dañarle, literalmente ella empezó a sentir una limitación física, terminó en una silla de ruedas, pero cada vez que estaba cerca de ella estaba hablando de esa ira que ella sentía, ese odio por su hermano. Eso es veneno. Un veneno. Y como se ha dicho aquí anteriormente, el doctor o los doctores pueden cortar algunas cosas, pero esas cosas de las que estamos hablando no la pueden quitar. Y ese es el resultado de la ira, del no perdonar. Y literalmente le hizo daño a ella de tal manera, ¿no? Así que estas son las cosas que el permanecer en algo que no debemos puede proveer para nosotros daños que no queremos, que no necesitamos. Y eso no es vida, es la destrucción de la vida eso. Es Así ciertamente destrucción. Correcto. Usted puede estar seguro de ello. Y yo siento que si una persona acepta la cruz de Cristo, el Espíritu Santo va a destruir esa situación en su vida y no será un problema para el Hijo de Dios. Es la solución, pero aún debemos hablar del problema. Pablo lo hace. Sí, claro que sí. Sí, Claro que sí. porque la gente a veces entra a estas trampas, hermano Swagger, y aunque la persona sabe que algo está mal, cuando alguien dice algo o la declaración se hace, el Espíritu Santo puede, con una movida más pronunciada, convencer, redarguir. ¿Cuántas veces oramos, Señor, trae convicción al cuerpo de Cristo al orar y al predicar? Así es. Yo estoy estudiando la vida de José actualmente. Y si hubo un hombre en la historia que tenía el derecho de, como el mundo lo ve, ¿verdad? Tenía el derecho de tener ira, él era esa persona. Pero él nunca permitió que eso se manifestase en su vida. Amén. Él lidió con el asunto. Sí. Él lidió con el asunto y lo hizo correctamente. Y Y si no hubiese tratado con ello, yo creo que nunca hubiésemos escuchado yo de creo él. que estas pruebas... No tú. Tú no. Sí, correcto. Miren, la prueba, fallar estas pruebas, limitan el potencial que Dios tiene ambos para nosotros espiritualmente y también para nuestros ministerios. Eso es Y así. José estuvo en esa prueba. La Biblia nos dice que mientras estaba encadenado, la palabra del Señor lo probó. No probó. Entonces, si nosotros no pasamos por estas pruebas correctamente, no las tratamos como se debe, permitimos que el odio, la amargura y todas esas cosas se arraiguen, eso terminará contaminando el interior, como dice Hebreos, y literalmente nos descalificará para nuestro potencial más alto. Dios no nos va a desechar, pero el potencial más alto del carácter de la persona y el potencial más alto del ministerio de la persona jamás llegará a sus frutos porque son peldaños de obstáculos que no deben estar ahí. Pablo está predicando estos conceptos a una iglesia que él fundó, que él enseñó durante 3 años. No hay duda alguna que conocen el mensaje de la cruz.
No hay duda alguna que ellos han Así aprendido es, a así vivir es. para Dios. Sin embargo, él siente que es importante declararle todo esto a ellos para que puedan estar bien. Y lo hace en Romanos 12 otra vez. Romanos 12 es el gran capítulo donde la aplicación del cristianismo práctico llega llega al frente. No le está enseñando a novatos, no le está enseñando a gente que no conoce. Él ha reestablecido lo que deben creer. Romanos 6 nos dice que ellos se han mantenido fieles a esta forma de doctrina, tienen grandes maestros en Roma. Sin embargo, Pablo siente la necesidad de declarar Romanos 12, 13 y la mayoría del 14 a gente que conoce el mensaje de la cruz. Eso es. Entonces, como predicadores y maestros, una vez más, debemos balancear nuestra enseñanza, no solamente con cómo vivir para Dios, pero qué es lo que eso debe ser. Bueno, cada hijo de Dios inmediatamente debe de aprender el arte del perdón. Sí. Y no me refiero a esperar hasta el próximo año antes de perdonar a alguien si usted piensa que le ha fallado, sino que hágalo inmediatamente. Sí, han habido varias veces, tengo que admitir que se me ha tenido que recordar eso. Bueno, de ti lo entendemos eso. Sí, lo dije el otro día, pero fue un poco lindo, así que, pero bueno, es vergonzoso. Hannah y yo nos estábamos subiendo al auto para ir a un servicio el miércoles, los servicios de aquí hace poco, no mucho. Y ella me dijo algo y eso me impactó a mí mal. Y yo sé que eso no les pasa a ustedes, pero yo le ladré a ella. Sí, sí. Yo solo le ladré a ella, este predicador de la cruz, yo le ladré a ella como un perro rabioso. Y ella me dijo, entonces, ¿por qué? Mira, yo no te trato así a ti. Y yo sé que ella tiene la razón. Y yo no le dije nada. Yo solo me quedé ahí sentado, hirviendo, porque así estaba yo. Bueno, yo sé inmediatamente que estoy mal, pero no voy a decir nada. Y así que el silencio, los 20 minutos hasta llegar a la iglesia. Entonces yo llegué a casa y aún estaba yo, pero yo sabía que estaba mal, entonces el siguiente día yo hice lo que la mayoría de cobardes hacen, yo le texteé y le dije, lo siento, no debí haberte tratado de la manera como te traté anoche. Allí es cuando el Señor me dio una gran carga por tu corazón. Sí, así fue. Tal vez estuvo orando por Hannah, pero de cualquier manera, ella me mandó otro mensaje y me dijo, y a mí me encantan las tortugas también, lo cual significa, no me importa cuán lento eres, voy a soportarte. A veces esperamos por nosotros y necesitamos ese algo de alguien o la palabra que venga y que nos den la cabeza y nos convenzca de lo que nosotros ya sabemos, hermano Swagger, y esa es la ventaja del ministerio de Pablo aquí. Él está diciéndonos qué es lo que nosotros ya debemos saber, lo que debemos saber y tal vez lo que sí sabemos, pero no queremos aceptar, no queremos seguir como debemos. Y ese es el resultado de la caída. Ahora, yo sé que ustedes, hermanos perfectos aquí, jamás van a tener que retrasar sus disculpas. Bueno, hermano, Swagger no le va a dar ese detalle a nadie. Sí, es difícil. Aquí entendemos lo que estás Bueno, pero diciendo. estoy tratando de presentar el punto de que a veces, aunque nosotros sabemos lo correcto y aún como gente que conoce la doctrina, somos lentos en seguir, lentos de aceptar y de seguir adelante. Y así es por eso es que estas enseñanzas son tan importantes. La revolución de la gracia ha dicho que si yo predico lo que Pablo ha dicho aquí, que yo ya no estoy bajo el nuevo pacto, sino que estoy bajo el antiguo, pongo a la gente bajo la ley. Pero están diciendo que eso es lo que Pablo estaba haciendo. Exacto, y si yo predico estas cosas y pongo a la gente de vuelta bajo las leyes del Antiguo Testamento, eso estaría mal. Joseph presentó un punto hace unas semanas que tiene que volverse a repetir. El peligro de hablar de la acción es que un individuo cristiano tal vez lo escuche y diga, ay, yo hago eso y realmente no aplica el mensaje de la cruz al proceso. Si hay un peligro allí. Pero eso no me excusa a mí como predicador de decirle al pueblo de Dios qué es la justicia. Porque está ese tipo allá afuera luchando con textear a su esposa acerca de lo que él hizo la noche anterior, pero cuando él nos escucha decirlo, él dice, y luego él
entrega su orgullo y se lo entrega al Señor. Bueno, pero Pablo elimina ese peligro. Él lo hace aquí en el texto, en el versículo 25, él usa la palabra por lo tanto. Y sé que es un versículo atrás, pero tiene que ver con su enseñanza en el Nuevo y el Antiguo Hombre. Cuando dice así, tenemos que hacer la pregunta del por qué es así, por qué es así, por qué es así. Está esa palabra allí, porque lo que él está diciendo, viendo que se pongan el hombre nuevo, estas acciones Sí, deben de suceder exacto. porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, Correcto. cuando tratamos de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, hay un peligro. peligro. Y cuando aquí lo dice, no hay un peligro, él nos está diciendo aquí la solución, que es ponernos en Así Cristo, es. vestirnos de Cristo. Y en el momento que somos bautizados en Cristo, el viejo hombre allí fue crucificado. Por lo tanto, cuando enseña en Romanos 6, nosotros estamos muertos al pecado y vivos para con Dios. Y al hacerlo, podemos darle fruto a Dios. Pero si tratamos de hacerlo de otra manera, Pablo aquí está enseñando Romanos 6 en Efesios 4. Recordemos que Romanos 6 es nuestra posición, pero esto nos está hablando de nuestra condición y nuestra acción. El nuevo hombre debe estar exhibiendo estos atributos y si no, entonces deben ser corregidos. Hermano Swagger, hay una historia que usted nos ha contado muchas veces hablando de una oportunidad de moverse en una dirección y otra, hablando de la amargura y todo eso. Y quisiera que usted nos hablara un poco de eso, ¿no? Creo que fue en los años 80. Hubo un reportero que estaba haciendo todo lo posible para destruirle a usted y usted recuerda la historia de la que estoy hablando y usted no estaba muy amistoso con él, usted. Sí, amén. Bueno, sí, esta persona hizo todo lo que pudo para hacernos daño y es difícil enfrentarse a algo que realmente que trae problemas, ¿no? Sí, así es. Y, y no hay muchos recursos solamente en el Señor, pero eso es bastante. El caso es que este hombre, un reportero, conocido en todo el mundo, televisión en todo el mundo, él decía, yo los voy a sacar a ustedes de esa posición, les voy a cerrar las puertas, y él estaba hablando en serio. Después de una noche de televisión que salía a 700 y tantas naciones, y bueno, fue algo muy, muy feo lo que él puso allí. La próxima mañana, en un tiempo de oración, yo estaba tratando de orar por él. Y yo decía, Señor, tal y tal cosa. Y finalmente me detuve. Dije, Señor, mira, tú conoces mi corazón. Y mi corazón dice que si ese hombre se encuentra con un camión en el camino a 70 millas por hora, a mí eso no me va a molestar. y eso no es correcto, eso está mal. Yo dije, pero Señor, ¿cómo yo manejo esta situación? ¿Cómo? Y el Señor me dijo, tú trátalo a él como te traté a ti. Así es. Uy. Tú haz lo mejor que puedes para amarle a él como yo te he amado a ti. En ese momento todo cambió. El espíritu en mi corazón cambió y bueno, realmente yo no quería estar cerca de esta persona porque él no ha cambiado hasta donde yo sé, pero realmente ya no hay animosidad en mi vida hacia él, en lo absoluto, porque me di cuenta cómo el Señor había tratado a mi persona, Sí. lo bueno que había sido conmigo, la misericordia fue grande y la gracia Sí. fue gratis y fue multiplicada a mí. Y allí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. Oh, el amor que trajo el plan de salvación. Oh, la gracia que la llevó a los hombres. Y la gran precipicio que nuestro Dios cruzó en el Amén. Calvario. Hay un bálsamo sanador que llega Sí, amén. con la sanidad, que sana, que puede hacer las cosas que están mal bien, Amén. las cosas negras blancas, puede cambiarlo. Y estaba leyendo recientemente de un joven que
que le había disparado a varias personas y le preguntaron a él por qué hizo eso. No lo sé, estaba molesto. Simplemente eso fue lo que dijo. No sabía por qué estaba molesto, pero es el espíritu que invade a esa persona y realmente no pueden vencer ellos mismos. Es algo que es demasiado poderoso. Puede ser vencido, pero solamente en el Señor. Solamente. Y si hay alguien en el mundo que tiene razón para molestarse, pero tuvo que aprender. No con ese reportero, no estoy hablando de él ahora, pero cuando usted está, cuando su propia gente le hace Sí. daño, eso es peor. Duele más que lo que hizo ese reportero. Y hasta que llegue al punto donde usted cree y puede decir honestamente que le ama y dejar las cosas así. Dios mío. Tenemos que ir a la pausa, hermano. Así es, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vidas. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Adelante al versículo 27, por favor. Ni deis lugar al diablo. La fe correctamente en la cruz no le da lugar a Satanás. Y podemos traducir eso, no le da lugar al diablo. No le demos una oportunidad en nuestra vida. Que el diablo no tenga oportunidad en nuestra vida. Pero si nosotros dejamos que el sol se ponga sobre nuestra ira, le damos lugar al diablo. Hermano Swagger, tal vez tenemos a personas que escuchan esto y dicen, bueno, esta es la parte o la porción de la aplicación de los escritos de Pablo, porque hablamos de la cruz. Y bueno, yo creo que la carga de explicarlo está en mi mente. He escuchado a alguien describirlo de esta manera. Esta es la porción de práctica del texto. Pero si uno va a Hebreos capítulo 11, no había práctica que no se le añadiera a la fe. Hebreos 11 nos dice que por fe Moisés, por fe Abraham, por fe David. Siempre. Cada actividad de la vida del creyente que no esté añadida a la fe son obras muertas. Entonces Pablo jamás separa actividad de doctrina. Lo decimos por razones prácticas, pero a veces creamos otro ídolo en nuestra enseñanza. Pablo jamás separa la vida práctica de creer como se debe. Jamás llegaremos a la altura máxima del cristianismo si la aplicación no puede suceder ni llevarse a cabo fuera de una revelación espiritual. Entonces, para Pablo, para su recordatorio, usted nos está recordando de la obra consumada del Calvario en esta sección, pero yo solo quiero añadir eso porque usted pasa a la aplicación, pero jamás le decimos a la cruz, yo me encargo de ella, de lo Nunca. demás. Jamás. Toda actividad de Hebreos 11 está en mi mente, claramente por fe Moisés, por fe Abraham, por fe. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque es la fe lo que inspira nuestras obras. Bueno, todas estas cosas que Pablo está diciendo que tenemos que hacer o no hacer, cualquiera que sea el caso, sin la ayuda de nuestro Señor, que recibimos poniendo nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, nosotros no podemos Así es, hacer esas absolutamente. cosas. No hay ninguna otra manera. Así que la idea de que ustedes pueden seguir hablando de la cruz, claro que sí, tenemos que Así hablar de es. ello. La conexión es algo que debe ser inseparable, pero la doctrina o las instrucciones deben ser señaladas. Joseph tiene toda la razón. Yo jamás enseñaría solamente el lado práctico con la información para la gente diciéndole, ustedes tienen que hacerlo, sino que al mismo tiempo
no debo de ignorar ese lado. Se conecta. Una cosa nos lleva a la otra. La doctrina de lo que yo creo y en lo que yo pongo mi fe debe resultar en esto. Y la gente debe escuchar ambos lados. El peligro, otra vez, es que la carne tal vez tome el mandamiento práctico o exhortación tratando de lograrlo en sí mismo. Entonces, el fundamento de cómo vivir para Dios tiene que ser presentado primero antes de que se dé alguna otra acción como requisito, aparte de eso. Bueno, este hombre que está aquí en el centro tiene un título en arquitectura, ¿no? Sí. Y construir algo, para eso es nuestro texto acá, es para edificar. Y si usted no va con los planes, usted va a tener problemas, ¿no? Un problema gigantesco. Un gran problema. Entonces, lo mismo con el Evangelio. Si nosotros nos vamos con el plan, En la arquitectura de antaño lo que hacían al edificar un arco, ellos hacían que los arquitectos se pararan debajo de él cuando lo terminaran. Así que más le vale estar seguro de seguir los planos y usted va a estar debajo de ese arco, porque si no está edificado bien, su vida depende de ello. muy bien. Y creo que el peligro también, hermano, como el hermano Larson lo acaba de decir, es que ¿cree usted que hay un peligro si nosotros no cruzamos al capítulo 4 y solo decimos que si no hay instrucción en cuanto a lo que se debe producir, que no la carne debe o se va a convertir en algo apático? Sí, el Espíritu Santo diseñó esto para tener ambas cosas. Sí. Así que Él es el divino arquitecto. Él es el divino arquitecto. Entonces tenemos que entender eso. En 1 Corintios 3, el problema es que la iglesia es carnal. Y en los primeros 4 capítulos, él trata de traerlos de vuelta a este fundamento del que estamos hablando. ¿Dónde debe de poner su fe? ¿En qué debe de edificar? Y luego dice en 1 Corintios 3:11, por nadie puede presentar ningún otro fundamento de aquel que está establecido, que es Jesucristo. Y nosotros sabemos que Él ha indicado Cristo y este crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. He determinado eso, así que ha puesto ese fundamento para salvación y para la vida, ¿no? Pero también dice en el versículo 10, pero que conforme a la gracia de Dios, cómo edifica encima. Yo edifico sobre el fundamento. Si todo lo que predico es el fundamento, yo no traigo los muros, los otros rudimentos o el techo. Yo predico todo el Evangelio. La palabra de Dios está repleta de instrucción. Sobre todas las sobre cosas. todo. Sí. Entonces, de la única manera que esa instrucción puede ser cumplida es exactamente como dijo Joseph. Por eso predicamos a Cristo crucificado, pero también predicamos instrucción y anexamos a ese fundamento el resto de la edificación. Y Pablo hace lo mismo, es lo mismo con todas sus escrituras. Y el Espíritu Santo lo inspira a hacer eso. Así que él conecta. Los peligros están allí. Hemos visto a lo largo del tiempo que la religión toma una aplicación práctica. Si usted lee Romanos 12, del 3 en adelante, y lo lee completamente, se dará cuenta que todo desde cómo debemos de tratar a nuestros líderes y al gobierno y cómo tenemos que tratar, todo eso se basa en las enseñanzas de cómo vivir para Dios, pero son distintas. Entonces, cuidadosamente edificamos, conectamos estas verdades de acción y actividad a cómo, qué hacer y cómo hacerlo. Todo eso tiene que permanecer conectado, así que no queremos simplemente predicar una cosa y no la otra. Hay que predicar todo el Evangelio. ¿Qué no es eso? ¿Por qué Santiago no es contrario a Pablo? Exactamente. Esa pregunta la tengo en mente. Yo no lo diría de la misma manera. Yo creo que todos estamos de acuerdo, pero a la vez yo no creo que un creyente sería apático si predican el Evangelio verdadero y lo creen, porque Santiago dice que la verdadera fe sin obras está muerta. Entonces, yo diría que tal vez necesitarían crecimiento en el Evangelio, tal vez, y todos lo necesitamos, ¿no? Pero yo no creo que un fallo en hablar de los mandamientos de la Biblia crea un creyente apático. Yo creo que la fe sin obras está muerta, queriendo decir que si usted tiene verdadera fe, van a haber obras. Entonces, si no hay obras, hay un problema en esa vida. Sí, así es. ¿Y qué queremos decir con obras? De la vida cristiana, la aplicación, nosotros lo llamaríamos la práctica del cristianismo. Como se ve el nuevo hombre, ¿no? Sí, exacto.
Pero como les dije, yo realmente me atrevería a decir que la fe del individuo o está mal o, o no existe por causa de lo que Santiago dijo. Bueno, yo creo lo que estás diciendo, pero lo que estoy diciendo es que de acuerdo a la Biblia, Pablo hace ambas cosas. Sí. Entonces, lo que Pablo hace, yo lo quiero hacer. Lo que Pablo predica, yo lo quiero predicar. Y siempre voy a conectar eso con cómo se ven esas obras. Voy a decirlo de esta manera. No me pongo nervioso de hablar lo que el cristiano debe de hacer y cómo debe comportarse, porque he puesto el fundamento de cómo vivir para Dios. Y ahora cuando predico, si predico al centro familiar de oración, cómo vivir para Dios, y luego yo edifico sobre ello las acciones que estamos anticipando. La fe sin obras es muerte. Yo no espero que ellos desechen la idea de vivir para Dios, como una gran parte de la iglesia lo ha hecho en una mala o equivocadamente o en la carne. Entonces, por la caída, y yo voy a usarme a mí mismo otra vez como ejemplo, porque por la caída, de vez en cuando, aunque yo conozco el mensaje de la cruz, yo necesito que alguien me llame a la atención y me diga, oye, mira esto, eso no está sucediendo en tu vida, o estás permitiendo que las circunstancias tomen control y estás exhibiendo algo que no cabe en ese nuevo hombre. Y yo creo que nosotros debemos de predicar eso, ¿no? Sí, pero porque a uno se le ha dado el mensaje de la cruz, ahora uno lo ve. Hemos visto lo contrario en nuestra iglesia moderna. El énfasis ha estado en las obras sin el fundamento de la cruz. Claro. Entonces la gente está tratando de hacer algo, tratando de hacer buenas Así obras. es. Y son cristianos, porque hay un deseo innato en nosotros de querer hacer cosas Claro buenas, que pero sí. lo hacen a través de la fuerza de voluntad, pensando que eso es edificante para Así ellos. es. Si yo he estado edificando un fundamento correcto, entonces cuando yo veo lo que no soy, sé cuáles son los pasos Exacto. que tengo que tomar para llegar allí. Precisamente. No me miro diciendo, bueno, yo voy a hacer que eso suceda. Ahora yo sé lo correcto. Yo hago lo correcto, que es mi fe. Yo pongo eso a un lado. Yo no voy a permitir que esa exhibición que permite en la vida del antiguo hombre, que se viva en este nuevo hombre, y tiene que ser Así es. que ese pecado ya ha sido derrotado por lo que Cristo hizo en el Calvario. Por lo tanto, basándonos en ese conocimiento, yo puedo hacer lo que Pablo dice aquí. Yo puedo quitármelo, yo lo puedo poner a un lado, porque no tiene Así es. lugar en mi vida. Hablando como un hombre bajo la gracia. Así es. Cuando vivimos bajo la gracia, hermano Swagger, una de las cosas más efectivas y unas de las definiciones más efectivas que ha dado usted en la Biblia del expositor de la gracia es la libertad de vivir una vida santa. No es una libertad de vivir una vida libertina, sino de vivir santamente. Pero la realidad es, como dijo John, hay creyentes que escuchan estos mandamientos que no operan bajo la gracia. Mm. Entonces tenemos que, en nuestra discusión, tenemos que mantener todo eso en mente, porque yo creo que si estamos bajo la gracia, cada mandamiento aquí por Pablo, el Espíritu Santo ya está obrando en mi vida diciendo, tienes que estar haciendo esto. Entonces, esa ayuda adicional es Dios que no obra en nosotros, ambos, el querer como el hacer de su buena voluntad, por su buena voluntad. Así que, o es Él, miren, la gracia siempre viene antes, es lo que A.W. Tozer dijo, siempre es anterior. Repite eso, por favor. A.W. Tozer dice que la gracia siempre llega antes. No la precedemos por las obras. ¿Cómo? Preveniente. Que Conveniente. Viene, preveniente, viene antes. Preveniente. No, que viene antes. Es preventivo. Sí, pero la gracia siempre viene antes. Tal vez estoy utilizando la palabra incorrecta, pero lo que él quiso decir es que la gracia viene primero. Nunca es carne, nunca es el hombre, nunca es el yo. Así que aún el deseo, en Filipenses creo que es Filipenses capítulo 2, nos enseña que Dios obra en nosotros. Filipenses, sí. sí, 2:13. Dios es el que obra el querer, el deseo de hacer lo correcto y la habilidad de hacerlo. Eso Así que es. la gracia, cuando la gracia se activa, esas dos cosas suceden. Y si uno no está bajo la gracia, esa obra del deseo de hacer lo correcto no sucede. Si vamos a Efesios capítulo 2, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí. Estoy de acuerdo, sí. No estoy en desacuerdo con el proceso. Pero en la Escritura, yo jamás
sacaría o tomaría lo que Pablo escribió sobre vivir prácticamente porque temo que la gente va a usarlo mal, tanto así como, y al igual tampoco sacaría instrucciones sobre la gracia porque temo que la gente va a usar de la gracia. Yo enseño a vivir para Dios y enseño cómo se ve eso, y eso le ayuda a la gente en su viaje. El corazón aún es engañoso. Yo lo sé, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo Así podrá es. conocer? Y los resultados de la caída me entristece decir que aún residen en cada uno de nosotros hasta cierto punto. Entonces, el fundamento de cómo vivir para Dios es lo más importante en cuanto a mensajes que vamos a escuchar. Pero en la Escritura hay instrucciones prácticas que debemos dar como pastores y maestros, Ujú. que la gente ve y dice, eso tiene que ser mi posición. Y ahora, porque predicamos las dos cosas, saben cómo llegar ahí. Pero la predicación no nos da la habilidad o el deseo. Es lo que quiero decir. Exacto. La Sí. predicación puede predicar hasta Sí. hasta que quiera, pero si la gracia no está operando en la vida del creyente, nosotros no podemos depender de la predicación de la palabra. Tenemos que tener el Espíritu de Dios haciendo una obra en nosotros y la habilidad de hacer ese bien, ¿no? Bueno, Pablo dijo que predicásemos la palabra. Claro que sí, pero no es nuestra fuente de poder. La fe ¿no? es dada para producir algo, y si no somos instructivos en cuanto a lo que debe producir, entonces la fe de hecho realmente no tiene un objeto de su fuente y su fundamento, pero no tiene evidencia de lo que debe parecer y lo que debe ser. A veces nosotros tenemos que escuchar. A veces la fe viene por el oír, ¿no? Así es. Hay veces que sentado en la plataforma del centro familiar de oración un domingo en la mañana, yo sé lo que se está diciendo, pero yo necesitaba escucharlo. Así es. Y solamente escucharlo de un anciano, de un ministro, escucharlo ungido por el Espíritu Santo, toca mi corazón en una manera que yo necesito así en ese es. momento, ¿no? Pero Sí. la respuesta es importante y creo que es su punto, ¿no? Tiene que ser proclamado. Sí. Esto tiene que ser predicado. Pero si es algo, como dijo el hermano Swagger la semana pasada, algo aparte de fácil, estamos perdiendo algo. Porque él dijo, mi yugo es fácil y mi carga es Esa es ligera. la solución. La vida cristiana, Es mucho más fácil Sí. que la otra manera. así es, eso es un hecho. Cualquiera que sea esa otra manera, ¿no? Correcto. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy creo que hemos dicho cosas hoy que son necesarias y espero que hayan sido de bendición. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.